Bueno, aquí tenemos hoy este Citroën C4 con la puerta trasera izquierda del lado del conductor, que tenemos el tirador estropeado, no reacciona, no hace nada. La puerta venía con ella abierta, el pestillo echado, pero si le damos al tirador este de dentro, aquí sí funciona la cerradura. Así que todo es culpa del tirador, de la maneta. Vamos a desmontar el panel y ya ves que nos encontramos. Para desmontar el panel cogeremos un Tor 20, aquí nos encontramos un tornillo en el tirador este embellecedor lo sacaremos ahora con las paletillas. Nos encontramos también un Tor 20 aquí, otro aquí, otro ahí, y creo que ya no tiene ninguno más. Y tendremos que quitar la maneta de la elevaluna, ahora os digo cómo, que tiene un alambre ahí pillado. Bueno, pues para quitarle la U meteremos por aquí cualquier alambre, una llave de ale que nos pueda valer, la enganchamos y tiramos de ella hacia arriba y ya nos debe de poder salir el tirador. ¿Veis? La U va en esta raja que tiene el tirador, la maneta, ahí iría puesta. Así iría, tal cual la vemos puesta aquí. Le meteríamos el gancho por aquí y tiraríamos hacia arriba. Aquí, una vez que hemos quitado el tornillo, con nuestras paletillas, retiramos el de este. Y este de aquí, igual. Lo retiramos también. Y ahora por debajo, con unas paletas más gordas, lo meteremos por aquí. Habrá que encontrarle el punto. Ay. Y ya tendríamos el panel fuera. Ahora quitamos la protección para el ruido, el aislante. Y ya estoy viendo el problema desde aquí. Si nos fijamos, ahí la cerradura, ahora lo voy a poner flash. ¿Veis? Todo esto está fuera de... Se me acaba de caer ya en la mano. Está fuera de su sitio. Ese cable que hemos visto que se ha escapado hacia atrás va metido aquí, en este hueco que es como un perrillo del cable de las motos, de las bicis. Y este eje de arriba blanco y este van uno apoyado ahí en esa media luna que tiene y el otro allí arriba. Pues vamos a ver cómo podés colocarlo en el sitio, porque parece que esto es el culpable de que la maneta no esté funcionando y no tiene ningún cacho partido ni nada. Vamos a ver si la podemos volver a poner sin que nos cueste nada. Pues fijaros que lo primero que he hecho es poner el cable. Costará un poquillo porque no hay mucho espacio, pero veis de dónde viene, de allí, dando la curva. Hay que meterlo ahí arriba en la peza, por donde hemos dicho, por el ojo ese como el de las bicis. Y ahora vamos a intentar meterlo el eje blanco allí en la media luna de arriba y en la de abajo. Voy a empezar a probar primero metiéndolo desde arriba y luego de abajo. Os voy a intentar meter primero donde está el punto amarillo en la pieza pintado, en la pieza negra aquella por detrás. O sea, tendría que meter primero este lado así. Una vez que me entre allí, ya intentar buscar el eje, colocarlo en el eje. Aguántalo ahí un poquito a ver si somos capaces de hacerlo mientras lo grabamos. El punto amarillo creo que ya lo tengo detrás de la maneta. Ahora tengo que conseguir echar el eje de arriba primero y ahora tendría que ir el de abajo.
pronto va todo bien, menos ahora el de abajo, a ver cuánto nos cuesta llevarlo al sitio. A ver, voy a ayudarme de la luz del móvil, a ver si veo. Esa parte de abajo parece que era media luna. A ver si puedo saltarla y echársela. Pues ya lo hemos conseguido. Lo que tenemos que hacer es traernos la peza. Yo, por ejemplo, con el destornillador le he abierto todo lo que he podido la peza hacia aquí para que la media luna de abajo entre bien por el sitio, porque no solamente tiene el eje, sino tiene un filillo que lo tenemos que hacer girar para que entre como cosido, por decirlo de alguna manera. Y una vez ya que lo tenemos en cierta posición, nos entraría dejando, fijaros la araña esa del punto amarillo que hay detrás de la araña negra. La araña negra es el tirador, ¿veis? Nosotros ya tenemos el sistema funcionando bien. Lo que no sé, creo que lo tengo claro, pero tampoco aseguro del todo. Yo creo que retroceso, porque cuando tú abras, yo ahora mismo lo suelto con la mano, ¿veis? Tengo aquí mis manos y no retrocede hasta que yo no la chucho ahora con la mano, ¿veis? Es porque el cable de ahí arriba, que está allí, que es el que enganchamos en la peza, viene con un recorrido corto a la cerradura de la puerta y está pues como sucio seguramente interiormente o algo, y no, el desplazamiento que tenga el cable dentro de la camisa no es fluido. Entonces por eso creo que cuando van a cerrarla y se queda un poco así abierta, a lo mejor la cimbra al pillarla en esa postura, en el portazo de cerrarse, lo hace soltarse. Entonces aseguraros que siempre que esté recogida antes de cerrar la puerta. Pues bueno, esperamos que le dure mucho tiempo teniendo eso en cuenta, y espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente, que esto ya es montar lo que hemos desmontado, que no tiene mucha ciencia. Un saludo.